sin respuesta necesaria. Continuamos con la depresión, en este caso con lo que es el duelo. Comenzamos. Para aclarar esta introyección y sus consecuencias, Freud comparó la depresión con un fenómeno normal que le es afín, el duelo. Esta es la comparación que hace Freud en la depresión, el duelo. Cuando un niño pierde un objeto, sus tendencias libidinosas es toda la concepción sexual y sensual, desligadas del objeto, inundan al niño y pueden crearle pánico. En la aflicción, esta misma que tuvimos de niño, el adulto ha aprendido a controlar esta inundación, retardando el inevitable proceso de la pérdida. El vínculo con el objeto perdido está representado por centenares de recuerdos separados. La disolución del vínculo se va operando separadamente para cada uno de estos recuerdos. Y esto, amigo de la vida, requiere tiempo. Freud llamó a este proceso trabajo de duelo, pongámoslo entre comillas. La realización de este trabajo es una tarea difícil y desagradable, que muchas personas tratan, además de retardar, aferrándose a la ilusión de que la persona perdida aún vive y postergando con ello el necesario trabajo de duelo. Una aparente falta de emoción en los casos puede deberse también a una identificación con la persona fallecida. Es muy común observar en los funerales personas que están completamente desvinculadas afectivamente de lo que está sucediendo y con relación al duelo están lo mismo que como si estuvieran totalmente aisladas. Bien, la ilusión de que la persona perdida sigue viviendo y la identificación con la misma se hallan íntimamente relacionadas. Toda persona en trance de duelo trata de simplificar su tarea mediante la creación de una especie de objeto sustitutivo dentro de sí mismo, una vez que el objeto real ha desaparecido. Toda persona en trance de duelo trata de simplificar su tarea mediante la creación de una especie de objeto sustitutivo dentro de sí mismo, una vez que el objeto real ha desaparecido. Bien. Utiliza para esto el mismo mecanismo que emplea toda persona que ha sufrido un desengaño, inclusive los deprimidos. Ahora bien, la regresión del amor a la incorporación y de la relación de objeto a la identificación. Se puede observar a menudo que una persona está de duelo, empieza a parecerse en un detalle o en otro a la persona que motiva el duelo. Así, por ejemplo, como un caso referido por Abraham, que estudió este asunto, su cabello empieza a ponerse canoso, como en el de la persona fallecida, o desarrolla síntomas cardíacos si la persona falleció de una enfermedad del corazón. Esto es típico. O adopta alguna de las peculiaridades del habla o determinados gestos de la persona fallecida. Freud destacó el hecho de que este proceso no se limita al caso de una pérdida por fallecimiento, sino que es válido igualmente para el caso de una pérdida puramente imaginaria. Se refirió al caso de las mujeres que a continuación de una separación adoptan rasgos pertenecientes a sus amantes. La bulimia, institucionalizada bajo forma de comidas funerales que traen a la memoria los festivales totémicos de los salvajes, que inconscientemente representa la idea de comerse a la persona fallecida.
y por otro lado, el rechazo de alimentos, que significa el rechazo de esta idea, caen dentro de los límites de la aflicción normal. Repito, debemos repetirnos. La bulimia, bien, institucionalizada bajo forma de comidas funerales que traen a la memoria los festivales totémicos de los salvajes, que inconscientemente representa la idea de comerse a la persona fallecida, y por otro lado, el rechazo de alimentos, que significa el rechazo de esta idea, caen dentro de los límites de la aflicción normal. Todo esto comprueba la existencia de una identificación con la persona fallecida, percibida subjetivamente como una incorporación oral que ocurre en el mismo plano que la identificación psicótica, pero de menor intensidad. Amigos de la vida, que estamos tratando cuestiones ya a un nivel un poco más profesional. El estudio del folclore en materia de costumbres relacionadas con la muerte y la inhumación nos ofrece suficiente prueba de la universalidad de la introyección como reacción a la pérdida de un objeto. El atuendo negro en señal de luto es un remanente del duelo primitivo con el uso del cilicio y las cinesias, lo que representa una identificación con la persona fallecida. Todo esto da fundamento a la formulación de Freud. Bien puede ser que la identificación sea la condición general bajo la cual el ello habrá de abandonar sus objetos. Muchas personas que perdieron en su temprana infancia a uno de los progenitores presentan señales de fijación oral y tienden a establecer, junto con sus relaciones de objeto propiamente dichas, extensas identificaciones, es decir, tienden a incorporar a sus objetos. Para una persona normal es más fácil, aparentemente, aflojar los lazos que la unen a un objeto introyectado que aquellos que la atan a un objeto externo. El realizar una introyección es un medio de facilitar el desligamiento final. El duelo se compone de dos actos. El primero consiste en llevar a cabo una introyección y el segundo en poner fin a la ligazón con el objeto introyectado. El duelo resulta más complicado y aún se convierte en patológico cuando la relación de la persona con el objeto perdido ha sido extremadamente ambivalente. En este caso, la introyección adquiere un significado sádico. La incorporación representa entonces no solo un intento de conservar el objeto amado, sino también un intento de destruir el objeto odiado. Cuando un significado hostil de este género se halla en primer plano, la introyección creará nuevos sentimientos de culpa. Todo caso de muerte tiene probabilidades de movilizar la ambivalencia. El fallecimiento de una persona a quien previamente se le había deseado la muerte puede ser sentido como la realización de ese deseo. La muerte de los demás en general puede producir sentimientos de alegría, pero por el hecho de haberle acaecido a otro, no a uno mismo. Las personas de orientación narcisista, colocadas en el doloroso trance del duelo, tienden inconscientemente a reprochar a los amigos fallecidos el haberles conducido a este penoso estado. Estas reacciones, a su vez,
crean sentimientos de culpa y remordimiento. Aún en los, diríamos, rituales normales de duelo, en realidad nunca faltan síntomas de remordimiento. Los mendigos, así como ciertas empresas comerciales deshonestas, se hallan bien compenetrados de la propensión al remordimiento que caracteriza a las personas en estado de duelo y conocen la manera de sacar ventajas de ella. La identificación con el muerto tiene también un significado de castigo. Porque quisiste que muriera la otra persona, tendrás que morir tú. En este caso, el que está de duelo teme que, por haber causado la muerte mediante la omnipotencia de su deseo de muerte, la persona fallecida puede buscar la manera de vengarse y regresar para matarlo a él, que ha quedado vivo. Este temor al muerto intensifica a su vez la ambivalencia. El que ya está de duelo trata de pacificar al muerto y al mismo tiempo de matarlo de nuevo y en forma más efectiva. Los piadosos rituales consistentes en montar guardia junto al féretro, echar arena dentro de las tumbas y erigir monumentos de piedra pueden ser retrotraídos a las medidas arcaicas destinadas a impedir el retorno del muerto. En cuanto a la aflicción, es en general una forma amansada de la violencia, de la violenta, diríamos, descarga de afecto primitiva caracterizada por el temor y la autodestrucción que puede verse en el duelo de los salvajes. Esta clase de explosiones son tanto más fuertes cuanto más ambivalente ha sido la actitud hacia el objeto perdido. Nuestro luto, entre comillas, que se extiende a cierto periodo de tiempo, nos defiende de vernos abrumados por este primitivo afecto. Primitivo afecto. Puede establecerse en resumen que el duelo se caracteriza por una introyección ambivalente del objeto perdido. La persistencia en relación con los objetos introyectados de sentimientos que alguna vez fueron dirigidos al objeto y la participación de sentimientos de culpa a lo largo del proceso. Mecanismos similares a estos pueden estar actuando en otros tipos de tristeza. El estado afectivo de la tristeza se caracteriza por una disminución de la autoestima. Una persona ligeramente triste tiene necesidad de consuelo, lástima, suministros. Una persona muy triste se retira de los objetos y se hace narcisista al incorporar el objeto que no satisface. Y la lucha por el restablecimiento de la autoestima continúa después de la introyección en el plano intrapsíquico. En ciertas circunstancias, la necesidad narcisística y los conflictos que giran alrededor de la introyección en una persona que está de duelo o está triste serán más intensos de lo usual. Este será el caso si A. El objeto perdido no ha sido amado en un nivel maduro, sino utilizado como un proveedor de suministros narcisísticos. B. Si la previa relación con el objeto ha sido ambivalente. Y C. Si la persona tenía una fijación oral y tuvo vehemente deseos inconscientes, entre comillas, sexualizados de comer, entre comillas. Los tipos más arriba descritos como predispuestos al desarrollo de una depresión reúnen las tres características citadas. Una necesidad narcisística aumentada,
una ambivalencia aumentada y una oralidad aumentada. Repito, una necesidad narcisística aumentada, una ambivalencia aumentada y una oralidad aumentada. Cuando una persona como esta pierde un objeto, odia al objeto por haberle abandonado. Trata de obligarlo mediante violentos recursos mágicos a compensarle su pérdida. Prosigue con tales intentos luego de introyectar en forma ambivalente el objeto y en sus esfuerzos por disminuir sus sentimientos de culpa, en realidad los intensifica. La continuación de esta lucha con el objeto introyectado, caracterizada por una elevada catexis, constituye la depresión. La depresión es un intento desesperado de obligar a un objeto incorporado oralmente a conceder perdón, protección, amor y seguridad. Quiero repetirles esto, que es algo menos complicado conceptualmente, que dice así: la depresión es un intento desesperado de obligar a un objeto incorporado oralmente a conceder perdón, protección, amor y seguridad. Los elementos destructivos liberados por esta coerción crean ulteriores sentimientos de culpa y temores de represalia. El deprimido se halla en una situación insostenible, dado que teme que la concesión de estos suministros que necesita de una manera tan desesperada pueda significar al mismo tiempo la venganza del objeto o del objeto introyectado. La ambivalencia puede integrar también el cuadro del duelo en ciertos casos que no son los de la depresión, como por ejemplo en los autorreproches obsesivos que aparecen a continuación de un fallecimiento. Los autorreproches obsesivos que aparecen a continuación de un fallecimiento, durante la persona pasa largo tiempo de su vida autorreprochándose y recordando situaciones sobre el fallecimiento de la persona amada. La profundidad de la regresión, tanto como su carácter definitivo y cabal, que se prolonga más allá de la última fase anal, en la oralidad y el narcisismo, tienen carácter patognomónico para la depresión. Bien, recuerden que estamos ya hablando de una psicología profunda, de una psicología donde se están manejando una serie de conceptos que para psiquiatras o psicólogos o entendidos en la materia, sobre todo para psicoanalistas, son generalmente herramientas, a veces hasta cotidianas. Y quisiera que fueran incorporando los términos, que subrayen, que me pregunten o que busquen cuál es verdaderamente el significado, por lo menos del concepto de la palabra. No nos queda más alternativas que seguir así, paso a paso, aunque disciplinadamente apurados, dentro del psicoanálisis, verdaderamente con la manga al codo, porque es la única manera que nosotros vamos a poder entender verdaderamente por qué estamos tan confiados en la solución futura del ser humano de poder encontrar verdaderas herramientas, verdadera comprensión para todo su sufrimiento, para tanta inmadurez, para tanta gente castigada, para tanta gente en las cárceles, para tanta gente deprimida, para tanta gente insegura,
para tanta gente sufriendo innecesariamente. En el plano afectivo y en el plano emocional y psicológico, quiero expresarles una gran realidad. De la misma manera que hacen falta muchísimas aspirinas y muchísimos alivios para el dolor muscular, el ser humano ya es la hora de que no solamente tenga presentado, pudiéramos decir, la solución de la pastilla o la solución de un poquito de psicoterapia. Es la hora de que el ser humano pueda ir madurando afectivamente desde su niñez, desde su nacimiento, que el ser humano pueda ir entendiendo, ¿ok?, cuál es la realidad, ¿ok?, psicológica personal, cómo eso va desplazándose hacia una sociedad y cómo estamos pagando consecuencias muy dolorosas, enfermedades, obsesiones, compulsiones, sufrimientos, depresiones, que podemos perfectamente aliviar y podemos curar y podemos mejorar y podemos avanzar. Amigos de la vida, estamos en esta misión, psicoanálisis, respuesta necesaria. Recuerden poner likes, recuerden suscribirse. Vamos a llevar adelante esta tarea, que no es una tarea mía, es de todos, que no es una tarea de ustedes, es mía. En fin, un abrazo una vez más, amigos de la vida, que pasen un día y una noche, una tarde y una mañana maravillosa. Los quiero.